Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast audiovisual. El día de hoy hablaremos de cómo crear el logline de nuestra historia. Un logline es una frase que explica de qué va tu obra y cuáles son sus posibilidades. Debes resumir tu historia en una frase de 35 a 45 palabras, que sean lo suficientemente atractivas para que los productores quieran producirla y los espectadores verla. El logline tiene fundamentalmente dos tipos de usos. Por un lado se utiliza en la fase inicial, en la que el guionista escribe y desarrolla su historia, y por otro lado, en la etapa en que se comercializa primero el guión y después la obra terminada. Dependiendo de quién vaya a ser la audiencia de nuestro logline, lo reescribiremos, pues no es lo mismo usarlo para convencer a un productor en un elevator pitch que como una contraportada de nuestro DVD o un catálogo de Netflix. Una vez escrito el logline de nuestra historia, literalmente nos lo debemos tatuar en la frente, para que no se nos vaya a olvidar durante el proceso de la escritura. La historia crecerá, surgirán nuevos personajes emocionantes, se nos ocurrirán muchas tramas nuevas, y como nos descuidemos, nos alejaremos un montón de la idea original. Nuestro logline debe mostrar que nuestra historia es única, por eso es tan importante el feedback y que se lo contemos a otras personas. En sus reacciones veremos si nuestra historia es realmente original y genera interés. Se han contado ya millones de historias, pero nuestro logline tiene que mostrarnos una historia única que debe ser contada. Estas son algunas de las situaciones en las que se puede usar el logline. Cuando registremos nuestra historia y guión, cuando nos presentemos a concursos, cuando intentemos vender el guión a un productor, cuando el productor venda la película a distribuidores, cuando los distribuidores ofrezcan sus catálogos a los exhibidores, cuando el exhibidor anuncie la película a su audiencia, cuando un organismo de radiodifusión publique la película en forma impresa, online, etc. Para finalizar, hablaremos de 3 elementos que no debemos incluir en nuestros loglines. El primero es que los nombres de los personajes no es necesario ponerlos. Basta con definir su profesión o su estado de ánimo. Por ejemplo, si está triste, si se acabó de quedar sin trabajo o si está enamorado. Eso dará una información más útil y precisa que un nombre propio. El segundo elemento que no debemos incluir es una pregunta retórica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un tiburón ataca a un nadador en un pequeño pueblo? Esto puede funcionar en un tagline, pero en un logline mejor centrarse en el incidente que pone en acción a nuestro protagonista y el objetivo que debe cumplir. Y el tercer elemento que no debemos incluir es nuestra apreciación personal o editorial de la historia. Por ejemplo, mi película es mi visión personal sobre cómo un hombre debe afrontar un peligro sobrehumano y superarlo. Por el episodio de hoy es todo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más tips del mundo cinematográfico. En Instagram nos encuentras como @mmproducciones.ig y en YouTube y en Facebook como mmproducciones.